Voy a tratar de analizar de forma rápida las causas por las cuales el PLD pierde las elecciones y el PRM gana esta contienda electoral del 5 de julio. Yo entiendo que una de las principales razones por la cual el PLD pierde las elecciones fueron las protestas del presidente de esa organización política en un momento determinado frente al Congreso Nacional. Sobre todo cuando la mayor matrícula de senadores y diputados pertenecía a su partido. Y lo estuvo haciendo en contra de la modificación constitucional que supuestamente tenía preparada debajo de la manga el presidente actual, Danilo Medina. Pero entiendo que Leonel Fernández debió de canalizar eso por otras vías, pero esto fue una estocada mortal contra el Partido de la Liberación Dominicana. Después, otra estocada fue la escogencia del candidato presidencial del sector de Danilo Medina para enfrentar a Leonel Fernández. Se entiende que no fue el mejor candidato, pero a raíz de lo que aconteció con el candidato presidencial, con el candidato Leonel Fernández frente al Congreso Nacional respecto a esta situación de la modificación constitucional, entiendo que Danilo Medina tenía que buscar un candidato que le garantizara sus intereses. No fue el más adecuado. Entonces eligieron a Gonzalo Castillo, que fue quien vence a Leonel Fernández en la contienda del 6 de octubre, que además de eso empieza el descrédito contra la Junta Central Electoral y contra el partido de gobierno, porque se decía que fueron los que impusieron a ese candidato y que le hicieron fraude. Seguimos ahí y además tenemos otro punto también que fue mortal, que fue la suspensión de las elecciones de febrero. Cuando se produce la suspensión de estas elecciones, se acusó al partido del gobierno, al Partido de la Liberación Dominicana, y esto generó un mal social que de cierta forma la oposición capitalizó. Capitalizó de cierta forma, y esto de ahí en adelante ya le complicó la situación, el panorama electoral de tanto a las elecciones municipales como las elecciones presidenciales, senatoriales y de diputados que se realizaron el 5 de julio. Además, otro punto fundamental, sobre todo en esta contienda electoral del 5 de julio, fue la cruzada de brazos de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. No vimos un apoyo contundente de estos dirigentes, hasta el punto que Reinaldo Pared elige realizarse su operación. Lógicamente está acogido, ¿no?, de una enfermedad que él mismo ha dicho, pero eligió precisamente esta contienda electoral para no tener que dar ningún tipo de posición al respecto. O sea, que todos estos puntos los podemos unir y le sumamos 16 años ininterrumpidos de un gobierno. Ya esto indiscutiblemente ameritaba que se hiciera un cambio de gobierno, lógicamente, producto de que había un malestar social que de cierta forma la oposición supo capitalizar. Ahora, ¿cuáles fueron los puntos que beneficiaron al PRM para ganar esta contienda electoral? Lo primero fue el manejo del caso de Brecht. Ahí empieza todo. A nivel internacional vimos muchos presos, vimos procesos diferentes, con expedientes fuertes, pero aquí como que todo se estaba cayendo. Y de un entramado tan grande, donde realmente se decía que en la República Dominicana operaban las oficinas de Odebrecht en un momento determinado para movilizarse en el Caribe, solamente un grupito pudo vincularse. Y con expedientes flojos. O sea que ahí empieza a generar un malestar en la población. Además de eso, tenemos la unificación de su dirigencia. El PRM siempre mantuvo su dirigencia unificada. Se entendía que había malestar con Hipólito Mejía, no pasó. Se entendía que había malestar con David Collado, fue rumores y no pasó. O sea, se mantuvo la unificada la clase PRMista. Otro punto a favor fue la llamada de Pompeo. Entonces ya eso le da un despertar al país al decir, pero ven acá, el gobierno no necesariamente puede hacer lo que le dé su gana.
desde fuera también están velando porque las cosas en el país se hagan correctamente. También tenemos que la suspensión de las elecciones favoreció enormemente la de febrero al PRM, al igual que las protestas en la Plaza de la Bandera. Esto generó un despertar de una clase media que estaba dormida y que veía desde fuera, desde lejos, el panorama político en la República Dominicana. Y se pudo capitalizar este malestar, se pudo integrar a esta gente que al fin y al cabo fue lo que le dieron la victoria al PRM en esta contienda electoral. Además, realizó alianzas estratégicas con sectores y partidos políticos claves. Hizo alianzas con la Fuerza del Pueblo, con diferentes partidos políticos y organizaciones y sectores de la vida social. Y esto dio la imagen de que era un partido fuerte y de que estaba unificado y de que había un solo propósito. Se hizo un buen manjarcito interesante que esto de cierta forma le dio un voto de confianza a la población de ver de que había un interés de que las cosas se hicieran correctamente. Además, hubo apoyo importante de figuras de la televisión, de gente sumamente importante, de peso en la República Dominicana, y eso de cierta forma le da un voto de confianza a la gente, porque son las personas que ellos ven a diario, son líderes reales, son influencers, esos sí son influencers de verdad, y de cierta forma esto ayudó sobremanera a la victoria del PRM en esta contienda electoral. Además de un discurso coherente, agresivo. Luis Abinader nunca bajó la guardia, Y por eso vieron ustedes que en medio de la pandemia, de esta situación que yo muchas veces critiqué, de que la oposición siempre vivía criticando y haciendo esto, y que todo lo que hacía el gobierno siempre le buscaban un pero esa es la función, porque estamos en medio de una contienda electoral, usted no puede bajar la guardia, y Luis Abinader en ningún momento bajó la guardia. Así que eso le dio la victoria contundente que se realizó este 5 de julio en primera vuelta con un 52%, que se le evitó a la República Dominicana una segunda vuelta, porque estamos en medio de una situación difícil. Así que de cierta forma ahí analicé los puntos que favorecieron a uno y que perjudicaron en otro de cara a las elecciones del 5 de julio.